Monstruos de México. México, un país vibrante lleno de colores, culturas y tradiciones que encantan a cada paso. Desde sus magníficas playas hasta la rica gastronomía, todo parece un paraíso. Sin embargo, bajo esa superficie radiante acechan sombras inquietantes, historias de leyendas antiguas y misterios sin resolver que se entrelazan con la belleza, recordándonos que no todo lo que brilla es oro. En cada rincón hay ecos de lo desconocido que susurran en las sombras. Y es por eso que hoy te presento los monstruos de México. Francisco Pérez, conocido como El Chalequero, fue uno de los primeros asesinos seriales documentados en la historia de México. Nació en 1840 y, a simple vista, llevaba una vida común como obrero. Era un hombre casado y padre de familia, pero tras esa fachada respetable se ocultaba una mente fría y calculadora, marcada por una crueldad inhumana. Su apodo, el chalequero, se originó porque solía vestir un chaleco que le daba un aire distinguido, lo cual contrastaba profundamente con la naturaleza atroz de sus crímenes. Entre 1880 y 1908, Francisco aterrorizó la Ciudad de México con una serie de asesinatos particularmente brutales. Se cree que asesinó al menos a 20 mujeres, aunque el número real de sus víctimas podría ser mucho mayor. Su objetivo principal eran mujeres vulnerables, en su mayoría trabajadoras de la noche, a quienes atacaba con una violencia estremecedora. Uno de los detalles más perturbadores de sus crímenes es que solía estrangular a sus víctimas hasta matarlas, para luego deshacerse de sus cuerpos arrojándolos al río Consulado. Durante mucho tiempo, la sociedad parecía ignorar las desapariciones de estas mujeres marginadas, lo que permitió a Pérez operar impunadamente. En 1888, Francisco Pérez fue finalmente arrestado tras ser sorprendido en pleno acto criminal. Confesó haber matado a varias mujeres, pero de manera sorprendente fue condenado solo por uno de los asesinatos. Inicialmente fue sentenciado a muerte, pero más tarde su pena fue conmutada a cadena perpetua. Aún más desconcertante es que en 1904, después de haber cumplido solo 16 años en prisión, Francisco Pérez fue liberado. Lo que siguió fue aún más impactante. Apenas 4 años después de haber recobrado su libertad, en 1908, fue arrestado nuevamente por el asesinato brutal de otra mujer. Este hecho evidenció que, a pesar de su avanzada edad, que aproximadamente vendría siendo de 60 años, su impulso asesino no había disminuido en absoluto. Francisco Guerrero Pérez había regresado a sus costumbres asesinas, como si el tiempo en prisión no hubiera cambiado nada en él. El caso de Francisco Pérez es perturbador no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la manera en que la sociedad de su tiempo permitió que este hombre, a pesar de sus confesiones y de las evidencias en su contra, lograra evadir la justicia de manera definitiva durante tanto tiempo. Finalmente, murió en prisión en 1910, pero su legado quedó grabado en la historia negra de México como uno de los asesinos más despiadados de su época. La figura de El Chalequero es un sombrío recordatorio del mal que puede esconderse en los rincones más oscuros de una sociedad. Un asesino metódico, despegado y capaz de manipular tanto a sus víctimas como al sistema legal. Francisco Guerrero Pérez es un símbolo del peligro que representa la indiferencia social hacia aquellos que viven en los márgenes. A través de su historia se nos revela una verdad inquietante. La violencia y el mal pueden coexistir en cualquier entorno, incluso en aquellos que parecen estar construyendo un futuro prometedor. Gregorio Cárdenas Hernández,
conocido en la historia criminal de México como el estrangulador de Tacuba. Es una figura que combina en su relato lo perturbador y lo inexplicable. Nacido el 15 de octubre de 1915, Cárdenas fue un hombre que desde temprana edad mostró una inteligencia excepcional y un comportamiento errático. Con una mente brillante, estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero sus oscuros impulsos pronto lo llevarían a un camino de sangre y muerte. En 1942, en la colonia de Tacuba, en la Ciudad de México, Cárdenas desató una serie de crímenes brutales que lo convertirían en uno de los asesinos más infames de su época. Lo que lo hizo particularmente escalofriante no fue solo la naturaleza de sus crímenes, sino el contraste entre su perfil de estudiante destacado y el monstruo que sepultaba en su interior. En un lapso de apenas 2 semanas, asesinó a 4 mujeres, todas ellas trabajadoras de la noche, a quienes conoció en las calles. Las seducía bajo el pretexto de ofrecerles dinero y luego las llevaba a su casa, donde las estrangulaba con frialdad. El primer asesinato fue el de María de los Ángeles González, una joven de apenas 16 años de edad, a quien Cárdenas estranguló en su casa de Tacuba. La enterró en el jardín, convencido de que jamás descubrirían su crimen. Lo que siguió fue una espiral de asesinatos igualmente atroces. Cada una de sus víctimas fue estrangulada y enterrada en el mismo jardín. Lo más perturbador es que, a pesar de vivir con su madre y otros familiares, logró mantener ocultos estos macabros actos durante varios días, hasta que un descuido lo traicionó. El asesinato de María del Carmen González, una de sus últimas víctimas, fue lo que condujo a su captura. La desaparición de la joven llamó la atención de la policía, que inició una investigación exhaustiva. Cuando los agentes llegaron a la casa de Cárdenas, los horrores que encontraron fueron casi indescriptibles. En el jardín exhumaron los cuerpos de las mujeres que él mismo había enterrado, revelando la magnitud de su locura. Cárdenas no intentó negar los crímenes. En su confesión mostró una mezcla inquietante de arrepentimiento y frialdad, un contraste que desconcertó a las autoridades. Fue declarado culpable de los asesinatos y enviado al Palacio de Lecumberri, la infame prisión de México, en 1943. Pero lo más extraño de este caso no termina ahí. Durante su tiempo en prisión, Gregorio Cárdenas mostró una conducta ejemplar y, aprovechando su inteligencia, estudió Derecho. Se convirtió en un abogado autodidacta y defendió con éxito a varios de sus compañeros de prisión en sus juicios. Incluso llegó a escribir libros y poesías, lo que llevó a la opinión pública a cambiar su percepción sobre él. Lo más desconcertante ocurrió en 1976, cuando, tras décadas de encierro y bajo la presión de una serie de intelectuales y activistas, Gregorio Cárdenas fue liberado de prisión. Fue recibido como un hombre rehabilitado e incluso fue invitado al Senado de la República, donde fue aplaudido por su aparente regeneración. Este hecho provocó una enorme controversia en la sociedad mexicana, ya que, a pesar de los crímenes atroces que había cometido, fue tratado con indulgencia y simpatía por algunas figuras públicas. Gregorio Cárdenas vivió en libertad durante varios años más, hasta su muerte en 1999. Su historia sigue siendo uno de los casos más perturbadores y complejos en la criminología mexicana. A lo largo de su vida, pasó de ser un estudiante brillante a un asesino frío y metódico, y finalmente a un símbolo, controvertido y divisivo, de la capacidad de rehabilitación. Su caso plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la maldad, la justicia y la redención. El legado de El Estrangulador de Tacuba es inquietante, no solo por la crueldad de sus crímenes, sino por cómo la sociedad lo vio pasar de un monstruo a una especie de figura redimida, un hecho que aún resuena en la historia oscura de México. Higinio Sobera de la Flor, conocido como el Pelón Sobera, es uno de los nombres que resuenan con terror en la historia de la criminología mexicana. Su historia,
que mezcla lo grotesco con lo sorprendente, refleja los rincones más oscuros de la mente humana y la capacidad de actuar con una violencia despiadada. Sobera nació en el estado de Veracruz en 1891 y, desde una edad temprana, demostró ser una persona conflictiva y temperamental, a pesar de que provenía de una familia acomodada y estudió en el extranjero. Sus problemas mentales se convirtieron en un rasgo dominante de su vida. Sufría intensas paranoias y una profunda psicosis que lo desconectaba de la realidad. Pero lo más inquietante era cómo estas alteraciones psicológicas no lo limitaban a la hora de planear y ejecutar sus crímenes. El crimen más brutal y por el que Higinio Sobera se hizo tristemente célebre ocurrió el 21 de septiembre de 1929 en la Ciudad de México. La víctima fue Elena Lagrotería de Larios, una joven de origen italiano con quien Higinio mantenía una relación cercana. La conoció a través de la familia Larios, para quienes trabajaba como contador, un empleo que consiguió gracias a su fachada de hombre educado y respetable. Sin embargo, las tensiones emocionales y los trastornos psicológicos de Sobera lo llevaron a desarrollar una obsesión enfermiza por Elena, la cual culminaría en tragedia. El día del crimen, Higinio Sobera atrajo a Elena a su apartamento con el pretexto de entregarle unos documentos. Sin embargo, lo que siguió fue un acto de violencia atroz. Sobera, dominado por sus impulsos, atacó a la joven, golpeándola brutalmente hasta dejarla inconsciente. Luego, en un arrebato de sadismo, la asesinó a golpes y estrangulándola. No satisfecho con solo matarla, cometió actos de mutilación y abuso post-mortem, mostrando un nivel de depravación que dejó atónitos a los investigadores. Tras el asesinato, Sobera intentó ocultar el cuerpo de Elena, pero su comportamiento errático y su incapacidad para controlar sus emociones lo delataron rápidamente. Los vecinos, alertados por los ruidos y las sospechas, notificaron a las autoridades, quienes no tardaron en descubrir el crimen. La escena que encontraron era dantesca: el cuerpo de Elena mutilado y Sobera en un estado de profunda confusión mental, incapaz de ofrecer una justificación coherente de sus actos. Fue arrestado de inmediato. Durante el juicio, lo más perturbador no fueron solo los detalles macabros del asesinato, sino la manera en que Higinio Sobera se desenvolvía. Mostraba un comportamiento errático, con episodios de furia y luego momentos de calma inquietante, como si fuera incapaz de procesar la gravedad de lo que había hecho. Su defensa argumentó locura, señalando su historial de problemas mentales, y finalmente fue declarado inimputable por su evidente enfermedad psiquiátrica. En lugar de ser condenado a muerte o prisión, Sobera fue internado en el Hospital Psiquiátrico de La Castañeda, uno de los manicomios más famosos y temidos de México en aquella época. Allí pasó el resto de su vida. Lo más macabro de su historia es que, a pesar de su encierro, Higinio Sobera nunca mostró verdadero arrepentimiento por sus acciones. Incluso, en el hospital psiquiátrico continuó exhibiendo comportamientos peligrosos y agresivos hacia otros pacientes y el personal, lo que confirmaba el nivel de descontrol mental que lo dominaba. El pelón Sobera murió en 1937, aún recluido en La Castañeda, dejando detrás una estela de horror y preguntas sobre los límites de la locura y la maldad humana. Su nombre quedó grabado en la historia criminal de México, no solo por la brutal de sus actos, sino también por lo incomprensible de su psique. El caso de Higinio Sobera de la Flor es un recordatorio de que incluso detrás de las máscaras de la educación y el privilegio pueden esconderse las sombras más profundas del mal.